Durante años, Ethan Cole vivió con la culpa de un accidente que costó vidas, creyendo que fue su error. Pero la verdad era más cruel. Una empresa, dirigida por Richard Doyle, había escondido piezas defectuosas para proteger contratos millonarios. Un helicóptero abandonado, una grabación secreta y la voz de un amigo muerto cambiaron todo. Pero solo escuchen cómo esa verdad salió a la luz y por qué, al final, la justicia logró imponerse. El desierto de Utah no era bello en el sentido tradicional. Era árido, repetitivo, hostil. Pero para Ethan Cole, aquel paisaje inmenso, con sus colores apagados y su silencio inquebrantable, ofrecía algo que ningún terapeuta había logrado darle: espacio para respirar. Cada domingo al amanecer, Ethan se subía a su vieja camioneta oxidada, recogía a Shadow, su inseparable pastor belga malinois, y conducía hasta perder de vista cualquier carretera asfaltada. No buscaba nada en particular, solo caminar, dejar que el sol lo golpeara sin juicio y que el viento le barriera los recuerdos, al menos por unas horas. Shadow, que había servido junto a él en Afganistán como perro rastreador, ya no tenía la misma energía que en sus mejores días, pero aún conservaba esa concentración absoluta que lo hacía parecer más humano que muchos hombres. Caminar con él era como compartir silencio con alguien que comprendía demasiado. Aquella mañana, sin embargo, algo fue distinto. El aire tenía un olor metálico que no era del todo natural, y el terreno, cubierto de grava seca, parecía haber sido alterado en algún punto. Ethan no lo habría notado si no fuera porque Shadow, de repente, se detuvo. Levantó la cabeza, olfateó el viento, y luego comenzó a moverse con paso firme hacia una elevación rocosa, al margen de una pista de aterrizaje olvidada desde hacía décadas. Ethan lo siguió con la calma de quien ha aprendido a no forzar el destino. Cuando llegó al pie del talud, notó algo fuera de lugar: una serie de chapas metálicas cubiertas con arena y ramas secas, cuidadosamente dispuestas para parecer parte del paisaje. Un camuflaje artesanal, pero preciso, demasiado preciso. Movido por una mezcla de costumbre militar y un presentimiento difícil de explicar, Ethan apartó parte del material y reveló lo imposible: una entrada. No una cueva natural, sino una cavidad reforzada con vigas metálicas, como si alguien hubiera querido esconder algo y asegurarse de que permaneciera allí sin ser visto. Dentro reinaba una oscuridad absoluta. El aire era denso, cargado con ese olor inconfundible de aceite hidráulico y goma envejecida. Ethan encendió su linterna táctica, siempre llevaba una, por si acaso, y lo primero que vio fue una forma negra imponente, cubierta de polvo, pero intacta. Un helicóptero. No uno cualquiera. Un UH-60 Black Hawk, inconfundible para cualquiera que lo hubiera volado, reparado o simplemente compartido el mismo aire con él. El fuselaje estaba en sorprendente buen estado. No llevaba matrícula visible. Las ventanas frontales estaban parcialmente cubiertas por lonas, pero no rotas. El polvo sobre el capó parecía haber sido colocado deliberadamente, no por el tiempo, sino por manos humanas que buscaban simular abandono. Y sin embargo, algo no encajaba. Ethan se acercó lentamente, guiando a Shadow con un silbido suave. Subió por la compuerta lateral, empujándola con esfuerzo. Crujió, pero no demasiado. Dentro, el olor a aceite era más fuerte, reciente incluso, como si alguien hubiera estado allí en los últimos días, como si ese helicóptero no estuviera olvidado, sino escondido. Su respiración se volvió más pesada, no de miedo, sino de algo más profundo, una sensación antigua, enterrada, que ahora volvía a abrirse. Desde 2014, Ethan cargaba con una culpa que no supo explicar a nadie: aquel accidente en Kandahar, donde murieron 2 tripulantes y un piloto. El informe oficial lo había exonerado, decía falla técnica imprevisible. Pero él sabía, o creía saber, que algo no cuadraba, que no debía haber pasado, y aún así, pasó. Desde entonces, vivía atrapado en un ciclo de preguntas sin respuestas. ¿Fue un error suyo? ¿Pudo haber hecho más? ¿Y por qué, después del accidente, el caso se cerró tan rápido? Ese helicóptero, escondido como una herida sin cicatrizar, parecía ofrecerle algo que ya no se atrevía a esperar: una explicación. Quizás no traería paz,
Quizás traería más preguntas, pero si algo había aprendido en años de silencio, es que la verdad duele menos que la incertidumbre. Acarició a Shadow detrás de la oreja. El perro no ladraba, solo observaba, atento, como si también supiera que estaban a punto de tocar algo que no debía tocarse. Ethan apuntó su linterna al interior de la cabina, y entonces lo vio. El panel de control estaba intacto, sin signos de vandalismo. Todo parecía en orden, demasiado en orden. Un pensamiento lo atravesó como un relámpago. Este helicóptero no fue abandonado, fue escondido. Y en ese instante lo supo. No había llegado allí por casualidad, aquello era solo el comienzo. El interior del helicóptero estaba sumido en una oscuridad densa, apenas dispersada por el haz blanco y preciso de la linterna. Las partículas de polvo flotaban en el aire como si el tiempo, en ese rincón oculto del desierto, hubiera quedado suspendido. Cada paso que daba Ethan sobre el suelo metálico resonaba con un eco hueco, como si el propio aparato estuviera conteniendo el aliento. No había asientos, ni paneles de emisión, ni rastros de ocupantes recientes. Solo el esqueleto funcional de un Black Hawk que no debía estar ahí. Y sin embargo, algo en el ambiente decía lo contrario. No era un monumento al abandono, sino una cápsula cerrada con intención, como si alguien lo hubiera guardado lejos del mundo para que nadie hiciera preguntas. Shadow se adelantó unos pasos y olfateó cerca de un compartimento cerrado, donde normalmente estaría el panel de aviónica. Emitió un leve gemido, no de miedo, sino de alerta, y apoyó la pata en la chapa metálica. El sonido fue diferente, hueco. Ethan se agachó. La placa que cubría el compartimento estaba sujeta con tornillos de cabeza pintada. Un detalle pequeño, pero revelador. Nadie que simplemente reparara ese helicóptero haría eso. Pintar la cabeza de un tornillo era un truco de campo, una firma sutil. Alguien había querido que ese panel no llamara la atención. Con dedos firmes, pero el pulso acelerado, comenzó a retirar los tornillos uno a uno. Al quitar la tapa, la linterna reveló el contenido. No eran sistemas electrónicos ni cables, era otra cosa. Bolsas al vacío, perfectamente alineadas, contenían rodamientos, anillos de retención, engranajes de titanio. Todas las piezas parecían nuevas. Cada una llevaba impreso un código de lote, sellado en etiquetas industriales. Al lado descansaba una tablet militar envuelta con cinta adhesiva negra. En la parte frontal, escrito a mano con marcador rojo, una advertencia: no enviar por email. Ethan sintió que algo se tensaba en su pecho. Tomó el dispositivo y lo encendió. El sistema operativo, claramente militar, se activó sin requerir clave. Un solo archivo ocupaba toda la pantalla. Video prioridad. No había menús, no había opciones, solo un nombre de archivo y un botón de reproducción automática. El video comenzó sin introducción. La imagen mostraba la cabina de otro Black Hawk grabado de noche, en vuelo. Se escuchaba el zumbido sordo del rotor y al fondo la respiración agitada de alguien que hablaba a la cámara. La voz que rompió el silencio era inconfundible. Si esto llega a alguien, probablemente ya no estoy. Soy el capitán Sam Tucker, 160 de Operaciones Especiales. Esto no es un error de misión, no fue mal clima, no fue fatiga de materiales por uso. Escuchen bien, los kits del rotor principal vienen con piezas certificadas, pero son falsificaciones. Doyle Aerospace nos obliga a usarlas para cumplir con los tiempos del contrato. Ya lo reportamos, nadie contestó. Si algo me pasa, que quede claro, no fue culpa del equipo, fue culpa del sistema. Ethan bajó la tablet, pero la imagen seguía proyectada en su mente como un tatuaje reciente. La voz de Sam, su amigo, su piloto, su hermano de guerra, sonaba con la resignación de alguien que sabía que estaba diciendo algo demasiado grande y que quizá nunca sería escuchado. Por un instante, el silencio fue absoluto. Ni el viento afuera, ni el movimiento de Shadow rompían la tensión. Con manos temblorosas, revisó el resto de archivos que había en la memoria. Registros de mantenimiento, tablas de inspección, informes internos.
Los códigos de lote de las piezas coincidían con los instalados en el helicóptero que cayó en 2014. No había dudas. Ese helicóptero voló con componentes defectuosos disfrazados de repuestos válidos. Y al final del archivo, lo que terminó de quebrar la estructura emocional que Ethan había mantenido durante años, un manifiesto de transporte. El helicóptero que tenía frente a él había sido utilizado para sacar en secreto piezas defectuosas de la base, no para desecharlas, no para reportarlas, para ocultarlas, como si se tratara de evidencia de un crimen que no debía ver la luz. Los últimos archivos eran 2 notas de voz internas, etiquetadas como «Solo voz, Richard Doyle». El nombre no necesitaba presentación, vicepresidente de operaciones de Doyle Aerospace. Un nombre que hasta ese momento solo era un apellido más en una empresa lejana, pero ahora tenía un rostro, un tono, un peso real. Ethan retrocedió un paso. El golpe no fue físico, pero lo sintió como tal. Años de culpa, de insomnio, de cargar sobre sus hombros el peso de vidas perdidas, y ahora todo parecía haberse sostenido sobre una mentira cuidadosamente construida. No fue una falla suya, ni del equipo, ni del destino. Fue una decisión, consciente, planificada y escondida. El shock no vino con gritos ni ira, fue más profundo, más limpio, como una herida que deja de sangrar de repente y solo deja el vacío. Shadow se acercó y apoyó la cabeza contra su pierna, como lo hacía en los días en que Ethan despertaba empapado en sudor por sueños que ya no sabía si eran recuerdos o invenciones de su culpa. Ahora, por fin, la verdad tenía forma, y lo miraba de frente. Ethan no gritó, no rompió nada, pero lo que ocurrió dentro de él fue tan violento como una explosión contenida. No fue el helicóptero lo que encendió su furia, ni siquiera las piezas falsas cuidadosamente almacenadas. Fue la idea, la cruda, intolerable idea de que alguien, con traje, con firma electrónica, con sonrisa en una videollamada, había decidido que los hombres y mujeres bajo su mando eran sacrificables, siempre que los números del contrato cuadraran. Sam, Grant, Julia. Los nombres volvieron uno a uno, como si el propio fuselaje los susurrara. No eran estadísticas, eran personas, amigos, hermanos de vuelo. Y alguien había puesto precio a su vida. La rabia de Ethan no lo cegó, lo afiló. Salió del helicóptero con la tablet bien sujeta bajo el brazo y marcó un número que tenía guardado, aunque hacía meses que no lo usaba. Maya Thompson contestó antes del segundo timbre. «Ethan, necesito que me escuches y que no me interrumpas». Le explicó lo que había encontrado, cómo lo encontró y lo que decía el video de Sam. Maya guardó silencio por un momento. Él sabía que no estaba dudando de él, estaba calculando. «Si eso es real», dijo con su tono bajo, casi militar, «no vas a tener tiempo. Si esa evidencia tiene valor, alguien ya sabe que la encontraste. ¿Qué hago? Te mueves, rápido, o te van a mover a ti». No lo dijo con dramatismo, lo dijo como se informan los niveles de amenaza en un informe táctico. Ethan colgó, volvió al helicóptero, escaneó los archivos, comprimió todo lo posible en una carpeta cifrada y la subió a una nube segura que Maya había preparado hacía años, por si acaso. El enlace tenía un disparador automático. Si no verificaba su integridad cada 24 horas, se publicaría en foros, medios locales y a una periodista de confianza, Ava Morales. Shadow lo observaba desde la entrada del hangar improvisado. Estaba tenso, como si presintiera que el viento había cambiado. Y cambió. A las pocas horas, un SUV negro sin matrícula apareció en el horizonte, desplazando la arena con elegancia incómoda. No era un coche perdido. Sabía a dónde iba, sabía lo que buscaba. Del vehículo bajaron 3 hombres. Ninguno llevaba uniforme oficial, pero todos se movían como quienes alguna vez lo hicieron, firmes, coordinados, sin hablar de más. Uno de ellos, más alto, cabello corto con entradas y ojos atentos, dio un paso al frente. «Señor Cole,
dijo, mostrando las palmas abiertas. Esto es material sensible. No estamos aquí para hacerle daño. Solo venimos a recuperar lo que no debería haber salido de su sitio. Ethan no respondió. Observó. Analizó. El hombre no parecía un villano de película, más bien un padre de familia, alguien que pagaba hipoteca, alguien que alguna vez creyó en lo que hacía, un profesional haciendo un trabajo incómodo. Mi nombre es Tom Weaver. Sé quién es usted. No quiero problemas. Nos llevamos lo que hay adentro, usted olvida lo que vio y aquí no pasó nada. Lo dijo con voz casi comprensiva. Pero Ethan ya no era el mismo de esa mañana. Ya no llevaba preguntas, llevaba respuestas, y con ellas un propósito que quemaba más que el sol de Utah. No me estoy escondiendo, ustedes sí. La tensión creció. Weaver dio una orden con un leve gesto de la cabeza. Los otros dos se acercaron al helicóptero, herramientas en mano. Intentaron abrir la compuerta lateral, pero no contaban con Shadow. El perro se interpuso con el cuerpo firme, los dientes apenas descubiertos. No ladró, no se movió, solo les mostró que para llegar a esa puerta tendrían que pasar por él. Ethan se mantuvo firme, con el teléfono en una mano y la tablet en otra. Activó el micrófono y comenzó a retransmitir todo a Maya, en directo. Del otro lado, ella ya estaba grabando, lista para subirlo si algo salía mal. Si me tocan, dijo Ethan en voz alta mirando a Weaver, se publica todo, video, archivos, nombres, contratos, todo. Esto ya no se puede enterrar. Weaver no se movió. No sacó un arma, pero sus ojos cambiaron. Ya no veía un mecánico de pueblo. Veía a un hombre con pruebas, con motivación y con una red de apoyo. En sus ojos apareció algo inesperado, respeto mezclado con resignación. Sabía que la operación había cambiado. Ya no era recolección, era contención, y la contención ya era imposible. Usted no entiende en qué se metió. Sí, lo entiendo mejor que usted. Usted solo sigue órdenes. Yo enterré a mis compañeros. La tensión subió como rotor a plena potencia. Todo podía colapsar en segundos. Pero nadie disparó, nadie gritó. La verdadera batalla ya no era de fuerza, era de verdad contra silencio. Y esta vez, el silencio no ganaría. Ethan sabía que no debía hacerlo. No sin respaldo legal, no sin testigos. Pero también sabía otra cosa. Si no lo enfrentaba ahora, todo lo demás perdería sentido. Revisó el registro de voz en la tablet. Había 2 audios cortos, ambos marcados como Solo Voz R. Doyle. En el encabezado, un número de contacto. No era una línea corporativa, era un teléfono personal. Quizá lo usó por discreción, quizá por costumbre. Poco importaba. Marcó. Esperó. 1, 2, 3 señales. Richard Doyle, respondió una voz grave, sin presentación. Ethan Cole. Un breve silencio. El nombre había hecho su efecto. Sé quién es. La voz de Doyle no temblaba. Era la de un hombre acostumbrado a apagar fuegos con cheques, favores o cláusulas legales. No era la primera vez que lidiaba con alguien al borde de una revelación incómoda. Pero esta vez el fuego venía con pruebas. Señor Cole, no comprende el daño que puede causar. Miles de empleos, estabilidad en contratos, reputación institucional, la seguridad de... La seguridad murió con Sam Tucker, lo interrumpió Ethan, sin elevar la voz. Usted decidió que eso era aceptable. Doyle respiró hondo. Por un instante se escuchó el crujido de su silla de oficina al inclinarse hacia atrás. Ya no habla con condescendencia, sino con algo más complejo, frustración. No fue una decisión fácil. La cadena de suministro estaba rota, había presión desde arriba. Hicimos sustituciones temporales. Los números de incidencia eran bajos. Teníamos que mantener la operación en marcha. Si caía el contrato, caía la brigada. Cayó mi gente, replicó Ethan, y ustedes siguieron adelante como si fueran partes reemplazables. La línea se mantuvo en silencio por un instante más. Y entonces el sonido que Ethan no esperaba. Pasos. No por el teléfono, en el mundo real. Desde el interior del refugio rocoso, donde aún permanecía el helicóptero, Shadow se levantó con un gruñido suave.
Ethan salió y lo entendió todo de inmediato. Al final del camino de tierra, entre el resplandor del sol y las partículas de polvo en el aire, se acercaban luces azules intermitentes. Un patrullero estatal. No era casualidad. Maya y Ava habían dado aviso al mismo tiempo. Una emergencia posible, testimonio clave, evidencia que debía asegurarse. El coche se detuvo sin ruido, con el tipo de cautela que solo usan quienes no subestiman lo que van a encontrar. Del asiento del conductor bajó un hombre alto, robusto, sin dramatismo. Su nombre estaba bordado en la camisa, Trooper M. Reynolds. Reynolds observó la escena. 3 hombres tensos, un helicóptero militar donde no debía estar, un perro en alerta, y un civil con una tablet en la mano. Todos con las manos visibles. Ordenó, sin necesidad de gritar. «Soy el que llamé», dijo Ethan, levantando la tablet con una mano y su identificación con la otra. «Esto no es lo que parece». «¿Ah, no?», preguntó Reynolds con neutralidad. «¿Y qué es entonces?». Antes de que pudiera responder, desde el interior del helicóptero sonó una grabación. Maya, conectada de forma remota, había activado el altavoz con el video de Sam. Su voz llenó el aire. «Si esto llega a alguien, probablemente ya no estoy. Los kits del rotor principal vienen con piezas certificadas, pero son falsas. Doyle Aerospace nos obliga a usarlas para cumplir contrato. Si algo me pasa, no fue culpa del equipo». El impacto fue inmediato. No solo en Reynolds, que se volvió lentamente hacia Ethan, sino en Weaver, que hasta entonces se mantenía rígido cumpliendo órdenes. Weaver bajó la mirada. Sus manos, hasta hace poco firmes, ahora temblaban levemente. «Ya basta». Con un solo gesto ordenó a sus compañeros retroceder. Dejó caer su herramienta al suelo. Un acto simple, pero definitivo. Reynolds, más institucional que emocional, comenzó a tomar control de la escena. Solicitó refuerzos, aseguró el perímetro y recogió la tablet, los lotes, los números de serie. No preguntó si eran reales, lo trató como lo que era, evidencia. Ava Morales, conectada por videollamada desde su pequeña oficina en el pueblo, transmitía en directo. Nada sensacionalista, solo hechos, títulos claros, fechas, archivos, voces, nombres. Del otro lado de la línea, Doyle ya no usaba su tono de contención. Se volvió más directo, más corporativo. «Esto se resolverá con abogados». «Que resuelvan», dijo Ethan, pero esta vez no en la sombra. Doyle no respondió, pero al fondo se escuchaba el sonido de teclas, puertas abriéndose, pasos apurados. Sabía lo que eso significaba. El control ya no era suyo. Weaver, aún en silencio, se acercó al patrullero y comenzó a dar su testimonio voluntario. No para salvarse, sino porque comprendía, como Ethan, que había una línea que no se debía cruzar, y que tal vez la había cruzado hace mucho. El resto fue casi burocrático. El fiscal del condado, al recibir los archivos de Ava y el parte de Reynolds, ordenó una investigación formal. El FBI, alertado por Maya, reclamó la custodia inmediata de todo el material. Se cerró el acceso al refugio, se enumeraron las piezas, se emitieron citaciones. No hubo persecuciones, ni explosiones, ni dramatismo hollywoodense. Solo procedimientos, firmas, sellos y la lenta inevitable caída de una estructura que creía estar por encima de todo. Ethan observó todo sin moverse. No necesitaba venganza, solo verdad. Y por primera vez desde 2014, la verdad comenzaba a tener consecuencias. Pasaron varios meses. No muchos, pero lo suficientes para que el polvo comenzara a asentarse, y con él algunas heridas. Los titulares cambiaron. Al principio eran duros, incisivos. Contratista bajo investigación federal por piezas defectuosas. Testimonio de veterano expone red de encubrimiento en suministros militares. Luego se volvieron más técnicos, más fríos, más legales. Pero la historia seguía viva. El video de Sam, la grabación que Maya ayudó a difundir, fue proyectado en más de una decena de reuniones comunitarias para familiares de veteranos y personal caído. No como una acusación, sino como una explicación. Por primera vez, las familias escuchaban no solo lo que pasó, sino por qué. Y eso, en muchos casos, fue más importante que cualquier disculpa oficial. Tom Weaver,
El hombre que se presentó con un USB sin placas y herramientas silenciosas compareció ante la corte como testigo. Su declaración no fue dramática ni grandilocuente, fue humana. Admitió haber obedecido órdenes por miedo, por lealtad, por rutina. También, en una carta privada que nunca salió en televisión ni circuló en redes, le escribió a su hijo: «Creí que proteger significaba callar. Me equivoqué. Lo correcto no siempre es cómodo, y lo cómodo rara vez es lo correcto». Richard Doyle, por su parte, compareció ante el juez con rostro cansado y traje hecho a medida. No habló de patriotas, ni de estabilidad nacional, ni del mercado. Habló de decisiones, de miedos, de cómo un error que parecía menor se convirtió en una cadena de silencios cada vez más costosos. A Ethan no le interesaba el castigo. No asistió a todas las audiencias, no buscó entrevistas ni quiso participar en paneles. Su guerra ya no era con nadie allá afuera, era con la culpa. Y esa, al fin, comenzaba a rendirse. Un martes de abril, con el cielo limpio y el viento aún fresco en el desierto, Ethan volvió a la pista donde todo comenzó. Shadow caminaba a su lado, más lento que antes, con el hocico salpicado de canas. Sus pasos seguían firmes, pero el peso de los años era visible en sus ojos. El helicóptero seguía allí, bajo custodia federal. Estaba sellado, sin acceso público. Pero Ethan no fue a abrirlo. Ya no había secretos adentro, solo metal. Se sentó junto a una roca, sacó una botella de agua y la compartió con Shadow, que bebió sin prisa. Respiraron juntos en silencio. No había música épica. No había multitudes celebrando, pero el aire se sentía distinto, más liviano. La pesadilla que lo había perseguido durante años, el sonido del rotor deteniéndose en pleno vuelo, el instante congelado antes del impacto, ya no volvía cada noche. Se había ido, no porque todo estuviera arreglado, sino porque por fin la verdad había aterrizado. Maya apareció poco después, con un café en la mano y una sonrisa contenida. Le dijo en broma que ya podía comprarse una cafetera decente para el taller con el dinero del programa de denunciantes. Ethan sonrió también, pero sabía que el verdadero premio era otro. Con parte de ese dinero alquiló un hangar abandonado en las afueras del pueblo. Limpió el suelo, reparó la electricidad y comenzó algo nuevo: entrenar perros retirados del servicio militar junto a veteranos que, como él, necesitaban una rutina, una causa, una excusa para salir de casa. En una de las paredes colgó una foto de Sam, no enmarcada con solemnidad, sino con cariño. Y debajo un cartel sencillo, hecho a mano: no más piezas baratas. No era solo un mensaje literal, era una promesa. Nunca más permitir que lo esencial fuera tratado como desechable. Ni máquinas, ni personas, ni memorias. Shadow se acostó a sus pies, no como un guardián, sino como un compañero que por fin podía descansar. Ethan le rascó el cuello, sintiendo el calor del sol en la nuca, y por primera vez en muchos años no buscó culpables en el horizonte. No necesitaba venganza, no necesitaba justicia perfecta. Solo necesitaba esto: una pista vacía, un perro fiel y la certeza de que ya no vivía bajo una mentira. La verdad, aunque tardía, había aterrizado. Y esa fue, y siempre sería, la única evacuación que realmente necesitaba.